Bienvenidos a esta cueva de los descubrimientos, donde estaremos viendo espectaculares hallazgos arqueológicos y sorprendentes momentos de la historia para buscar respuestas a las grandes preguntas del hombre. Acompáñanos en La Biblia Sorprende. En el programa de hoy veremos un hallazgo histórico, el Código de Hammurabi. ¿Cómo vivía la gente hace 4000 años? ¿La ley de Moisés es una copia del Código de Hammurabi? ¿Necesita el hombre una ley para convivir? Y nuestro apartado especial rompe mitos. La salvación por las obras. ¿Mito o realidad? ¿Cuál es el valor de nuestras acciones? Era el invierno de 1901. Una expedición francesa estaba haciendo una excavación arqueológica en la antigua ciudad de Susa, en Persia. Susa era la capital de Persia, la ciudad de la reina Esther. Allí, aquella jovencita hebrea acabó siendo la esposa del emperador, del rey de Persia. Y en aquella excavación, una de las cosas sorprendentes que encontraron fue un bloque de piedra negra de más de 2 metros de alto, que le llamamos hoy el Código de Hammurabi. Es un bloque de dorita negra que estaba partido en 3 pedazos y que se ha reconstruido y que está guardado en el Museo del Louvre. Sentí una gran emoción cuando visité el Museo del Louvre y estuve delante del Código de Hammurabi. Allí, en columnas verticales, están 282 leyes, las leyes del mundo antiguo, las leyes de los patriarcas, siglo XVIII a.C. Y esto es tremendamente interesante para los estudiosos de la Biblia, porque los enemigos de la Biblia habían dicho repetidas veces que la ley de Moisés tiene que ser falsa, por supuesto, una leyenda. Tiene que ser posterior, de tiempos de David, Salomón o Roboam. ¿Por qué? Porque dicen que una legislación compleja como esa, desde luego no podía ser tan antigua. Sin embargo, ahí está grabado en piedra, en el Código de Hammurabi, las leyes de los patriarcas por las que se regían las personas hace más de 3700 años. Por tanto, a pesar de los ataques de los críticos, la Biblia tenía razón. Efectivamente, la ley del Moisés podía existir en aquella época, puesto que ya hemos encontrado códigos legales de aquella época. Y es que la Biblia sorprende, y con el Código de Hammurabi hoy estamos aprendiendo cosas interesantes. Por ejemplo, el episodio de Sara y Agar, en Génesis capítulo 16, habla de una dueña que tiene un hijo adoptado de su esclava. A un lector de la Biblia le parece un relato extraño. ¿Cómo es que una señora adopta el hijo de su esclava y es legalmente suyo, propio? Y efectivamente, en el Código de Hammurabi, este caso está allí prefigurado. De manera que en el Código de Hammurabi se dice que cuando una dueña no puede tener hijos, puede tomar a su esclava, y el hijo de la esclava será propiedad de la dueña. Ese fue el caso de Abraham. Por lo tanto, Abraham no fue ningún pervertido de permitir esa situación, sino simplemente respetó la ley civil, la ley de los patriarcas, lo que era común en su tiempo. Y ahí quedó escrito, grabado en piedra, en el Código de Hammurabi, sección 144 y 171. Otro asunto interesante es el ojo por ojo y diente por diente. Los enemigos de la Biblia muchas veces han dicho que es una ley salvaje, una ley terrible, la de castigar ojo por ojo y diente por diente en la ley de Moisés. Sin embargo, en el Código de Hammurabi está con esas palabras precisamente, ojo por ojo
y diente por diente, de manera que es un esfuerzo para que la gente no haga revanchas, para que no se transforme una agresión en una carnicería, de manera que la agresión no quedará impune, no quedará sin castigo, pero ojo por ojo, diente por diente, controlada. Algunos han dicho, bien, si ahí estaba la ley de Hammurabi en aquella época, entonces la ley de Moisés será una mera copia y no será de origen divino. Sin embargo, esto es imposible, porque la ley de Moisés es sin duda superior al código de Hammurabi. Por poner un ejemplo, en el código de Hammurabi se especifican 3 clases sociales y van a tener diferente trato ante la ley, no así en la ley de Moisés. El código de Hammurabi fue hecho para enviar copias a las principales ciudades del reino, de forma que todos pudieran ver la ley y aprendieran a respetarla. En la ley de Moisés, Dios da esa ley y no hay 3 clases sociales. Según el código de Hammurabi, si un hombre libre daña el ojo a otro hombre libre, entonces es ojo por ojo y diente por diente. Tendrá que pagar con la destrucción de uno de sus ojos. Pero si es un aristócrata el que daña un ojo a un hombre libre, entonces el aristócrata no pierde un ojo, simplemente paga una buena cantidad de dinero. Pero si es un esclavo el que daña el ojo de uno de sus dueños, entonces el esclavo es llevado a la muerte, no basta con pagar con un ojo. Sin embargo, en la ley de Moisés, que está en la Biblia, hay unos principios muy superiores dados por Dios. Todos los hombres serán iguales ante la ley. Y esto, sin duda, es una evidencia de sobrenatural. Es revolucionario. No era natural que sucediese así. En la época de los patriarcas, esas 3 clases estaban bien establecidas: aristócratas, hombres libres y esclavos. Y fue completamente revolucionario que en la ley de Moisés todos fueran iguales ante la ley. Una vez más, la Biblia sorprende y los hallazgos actuales son nuevas razones para creer en la Biblia. Acompáñanos en el siguiente bloque. ¿Qué es la ley? La ley es un conjunto de reglas para organizar la sociedad humana. Y según la COE hay más de 100.000 leyes en vigor, pero quizás la más famosa de todas sea la ley de los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia. Los judíos tienen muy buen sentido del humor y se ríen de su fama de tacaños. Y cuentan que Dios apareció a los italianos y les dijo: italianos, os ofrezco una tabla con mandamientos. Y los italianos leyeron ahí: no robarás, no nos interesa. Así que Dios fue a los franceses y les dijo: franceses, os ofrezco la tabla de los mandamientos. Y los franceses leyeron: no adulterarás. Y dijeron: no nos interesa. Así es que después fue a los judíos y les dijo: judíos, os ofrezco esta tabla con mandamientos. Y los judíos contestaron: ¿y cuánto cuesta? No, es gratis, es un regalo. Pues entonces danos 2. Las leyes humanas cambian mucho dependiendo de la época o del país. Pero ¿cambia la ley de Dios? Dice el Salmo 111, 7 y 8: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Este texto asegura que la ley de Dios no cambia. Y algunos han afirmado de que Jesús vino para abolir la ley o para cambiarla, pero el mismo Jesús lo desmiente. Dice Mateo capítulo 5, 17 al 18. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por supuesto, Jesús no quiso abolir la ley ni cambiarla, al contrario, para cumplirla
y para enseñarnos y darnos el poder para cumplirla. Es más, Dios asegura en la Biblia que su objetivo es grabar esa ley en nuestros corazones. Y así lo dice en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió cuando Jesús murió en la cruz? Si no se abolieron los 10 mandamientos, ¿qué leyes quedaron abolidas? Mateo 27, 51 cuenta que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Era la forma en que Dios declaraba que el culto del templo, el rito de los sacrificios, quedaba abolido. El verdadero Cordero ya había sido sacrificado. Jesús había muerto en la cruz. Por tanto, los ritos de sacrificios del templo ya no eran necesarios nunca más. Pero eso no afecta a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos son una ley moral para el hombre. Son un código de conducta ética y de santidad, pero no tienen nada que ver con ritos ni con sacrificios. Romanos 10:4 nos deja muy claro cuál es la finalidad de la ley, que es llevarnos a Cristo para que seamos salvos por su perdón. Es decir, que la ley tratará de que detectemos lo que es pecado para ir a buscar el perdón a Jesús. ¿Ya has oído hablar del mito de la salvación por las obras? ¿Del hombre que se salvó a sí mismo? Pues acompáñanos en el próximo bloque. Y vamos a analizar ahora uno de los mitos de nuestro tiempo. El hombre que se salvó a sí mismo. ¿En qué consiste esto? Bien, los fariseos en tiempo de Jesús estaban convencidos de que se salvaban a sí mismos. Ellos pensaban que podían poner delante de Dios todos sus méritos, buenas obras, limosnas y ayunos, de forma que tenían la salvación ganada. Imaginaban a Dios al otro lado del mostrador y ellos poniendo sus méritos, sus buenas obras y sacrificios, de forma que Dios, satisfecho, tenía que darles la salvación. Se la habían ganado, o al menos eso creían ellos. Ese es el mito del hombre que se salvó a sí mismo. Sin embargo, Jesús no parecía estar de acuerdo con eso. Continuamente tenía ese enfrentamiento con ellos. Ellos confiaban en su ley, en sus obras, en su salvación. Y Jesús les enseñaba que tenían que confiar en Dios, en la salvación que recibimos por medio de Jesús. La salvación por las obras se basa básicamente en 2 versículos. Es aquel de Santiago donde se dice que la fe sin obras es fe muerta, y estamos totalmente de acuerdo. Y el otro es ese en el que dice Jesús en Mateo 7, que por sus frutos los conoceréis. Efectivamente, y ahí está la clave de entender el valor de las obras, los frutos. Es decir, que las obras no son la razón de la salvación, sino los frutos de la salvación, el resultado último cuando una persona es salvada. Entonces, ¿cuál es el papel de las obras? ¿Cuál es el papel de la ley? ¿Para qué sirve la ley de Dios? ¿De qué nos sirve obedecerla? Pues ahora, en la siguiente batería de textos, vamos a hablar de la ley moral y su significado. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Efectivamente, la ley no es para salvarnos. Nadie podrá salvarse por el cumplimiento de la ley. Dice aquí que la ley es para mostrarnos el pecado, para darnos a conocer qué cosas son pecado y ofenden a Dios. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que explica Pablo aquí que no conoció el pecado sino por la ley, y no conoció la codicia hasta que la ley le enseñó, no codiciarás. De manera que la ley ha sido dada por Dios para que podamos ver nuestra triste condición, para que podamos ver nuestros pecados, y entonces
ir a Cristo para obtener de Él la salvación y el perdón. Romanos 10:4 dice: pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, la finalidad de la ley, su fin, es Cristo, es llevarnos a Cristo, porque solo Él puede justificarnos y darnos la salvación. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Efectivamente, así es como Dios pensó tratar con nosotros, la ley y la gracia, la ley que nos condena y la gracia que nos perdona. Así, tú y yo podemos ver en la ley que tenemos defectos. Al ser conscientes de nuestros pecados, vamos a Cristo, somos animados a ir a Cristo para recibir en Él la salvación y el perdón. Y ahí el ciclo se completa, de manera que la ley sirvió para condenarnos y hacernos sentir la necesidad del perdón, y la gracia vino para perdonarnos y salvarnos. Dios ha usado siempre estas dos cosas, la ley y la gracia. En el antiguo Israel la gracia era representada por el sacrificio del Cordero y la ley en las tablas de la ley que había en el Arca de la Alianza. Y en la Biblia no puede estar más claro. ¿Cuántas personas pueden salvarse por cumplir la ley? 0. Ninguna. Nadie puede salvarse por cumplir la ley. Todos deben obtener salvación en la única fuente de perdón, Jesucristo. Y vamos a verlo en la siguiente batería de textos. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué obras quedarían por hacer? ¿Qué méritos podemos aportar cuando Dios ya cargó todos nuestros pecados sobre Jesús en el día de la cruz? De manera que nosotros no somos salvados por las cosas que hacemos, sino que somos salvados por lo que Él hizo. Las buenas obras serán un fruto de la experiencia de la salvación. Ahora, estando en paz con Dios, disfrutando del perdón, tenemos buenos sentimientos y de ahí salen las buenas obras, fruto de la salvación. A las personas que buscan su salvación las podríamos dividir en 3 grupos. Al primer grupo de ellos les llamaremos el grupo de Bruce Lee. Bruce Lee, este veterano luchador de Kung Fu y artista de cine. ¿Por qué? Los del grupo de Kung Fu son personas que buscan su salvación. Ellos se sienten que tienen que luchar contra el mal. Y ahí van a aparecer las tentaciones. Y él va a golpearlas y va a luchar duramente contra ellas. Y las tentaciones le sorprenden. Por sorpresa a veces le rodean. Pero él es duro y él peleará con todas ellas y vencerá. Este es el tipo que busca la salvación estilo Bruce Lee, peleando con su poder contra las tentaciones. Al otro grupo yo le llamo los de Simeón Estilita. ¿Quién fue Simeón Estilita? Fue el más famoso de los monjes estilitas. Los monjes estilitas vivieron en el siglo V en el Oriente Próximo y ellos se caracterizaban porque levantaban un alto poste o columna y se ponían a vivir en lo alto de ese poste el resto de su vida, en un espacio aproximadamente de 1 metro cuadrado. Simeón Estilita hace eso porque busca aislarse del mundo, busca evitar toda tentación carnal, aislarse de convivir con las demás personas. Algunos tienen esa filosofía y tratan de encerrarse en actividades de iglesia, relacionarse solo con otros cristianos. Algunos lo llevan al extremo y se encierran de por vida en monasterios, incluso a veces monasterios de clausura,
donde solo salen para votar al partido político de su iglesia. ¿Eres tú de esos, de los que piensan que hay que aislarse para mantener la moralidad? ¿Esa es la forma de tener victoria con el pecado? ¿Esa es la forma de obtener el perdón de Dios? Desde luego que no. Jesús nos dio su ejemplo. No se aisló de las demás personas, sino que convivía libremente y felizmente con los demás, siendo una luz entre los hombres. A eso estamos llamados tú y yo. Pero hay un tercer grupo, que son los que yo llamo el grupo de Enoc, los que siguen el ejemplo de Enoc. Y este sí es un ejemplo bíblico. Se dice de Enoc que Enoc caminó con Dios y que se fue porque le llevó Dios. Fue una sublimación de su experiencia de comunión con Dios. Se trata de convertir a Jesús en un compañero de viaje todos los días de tu vida. Vivir en unión con Él, teniéndolo presente, con una vida centrada en Dios. Dice 2 Corintios 3:18 que contemplándole somos transformados y nuestro carácter es transformado. Efectivamente, los que son como Enoc tienen una vida centrada en Dios y no en sí mismos. No están centrados en sus obras ni en las leyes, están centrados en el carácter de Jesús, que es una luz en sus vidas. Y al recibir el perdón y al recibir una experiencia feliz viviendo con Cristo, de forma natural realizan buenas obras. Porque son salvos, cumplen la ley. Porque tienen comunión con Dios, dan buenos frutos. Por lo tanto, el mito del hombre que se salvó a sí mismo lo declaramos roto. Y te animamos desde aquí que enfoques tu vida en Dios, que Jesús sea el centro de tu vida. Por supuesto, las obras estarán ahí, no para salvarte, sino que estarán ahí porque eres salvo. Acompáñanos en el próximo programa de La Biblia Sorprende. En este programa hemos visto: el Código de Hammurabi nos muestra cómo era la vida de los patriarcas y confirma los relatos de la Biblia. En una época de rígido clasismo, los 10 mandamientos hicieron a todos iguales ante la ley. Esto es una evidencia de su origen divino. Los 10 mandamientos no son una ley abolida. Al contrario, Dios quiere escribirla en nuestro corazón. Nadie puede ganar la salvación con buenas obras, porque la salvación es un regalo de Dios.